Sí, sí, espero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro del bien y dador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Bueno, hoy comenzamos un ciclo de 3 reuniones, pero este ciclo va a durar durante todo el año, si Dios quiere, con distintas parábolas. El ciclo se denomina, como ustedes vieron, la parábolas, la imaginación creadora de Dios. Con la misma palabra con que creó el mundo, el Señor habló en parábolas. ¿Dónde está salir de pantalla que no lo veo? No me da la opción de salir de pantalla. Estás habilitado, ¿eh? No, yo sé, pues tengo la pantalla, pero quiero salir de la pantalla y no tengo la opción. No me aparece la opción de salir de pantalla. Bueno, no importa, la dejamos ahí. Ahí salió. Ahora salió, sí, ahora salió. Estas primeras 3 reuniones, que vamos a hablar de la semilla, tienen como un mini pequeño título que es El árbol del reino en la semilla. Comenzamos este ciclo dedicando a las parábolas de Jesús, que son la expresión más viva de la enseñanza de la iglesia primitiva judeo-cristiana. Y justamente es la más viva porque el origen de esta enseñanza es la imaginación creadora de Dios, que es el título de este ciclo. Las escrituras son ante todo lugar de Dios, dice San Isaac el Sirio, donde se penetra mediante la súplica de experimentar la potencia de las palabras. La oración es la clave para discernir la verdad en las escrituras, y las escrituras son la materia de la oración, es decir, aquello que la engendra. Pero así como hay cansancio en la oración y un cansancio en la lectura, hay también una lucha y un riesgo. Leer las escrituras puede convertirse en una experiencia vacía para aquel que lee palabras maravillosas de un modo superficial, para aquel que no hace experiencia de ese rayo perceptible que se discurre entre las palabras, ese rayo que distingue esa palabra superficial de aquello que se ha dicho con sublime pensamiento. Al leer, en cambio, con profundidad, las mismas escrituras harán que el alma se dilate, produciendo en el lector un asombro continuo e inescrutable. Además, sembrará en él la memoria continua de Dios, dará sabiduría e intuición a su corazón. Así es como necesitamos profundamente leer la Biblia, las Escrituras.
¿Qué es experimentar la potencia de las palabras? Es la presencia del Espíritu Santo que nos hace perceptible el aliento divino que trae cada palabra, que nos envía, ese aliento nos impulsa y nos envía al cumplimiento de la palabra, que es el acto. La palabra de Dios es eterna y cuanto más pretendemos adaptarla a nuestras ideas, más se alegra de lo que contiene, más se aleja de lo que contiene. No podemos leer las escrituras de cualquier manera. No podemos manipular las palabras de acuerdo a determinado conocimiento científico. Tampoco corresponde facilitar su sentido adecuándolo a las necesidades de la época. Esto no quiere decir que ya está todo dicho, sino que las palabras que surjan deben provenir de la misma fuente de donde nació la palabra, que es el espíritu. La tradición necesita mantenerse viva, abierta a una constante renovación para mantener una fidelidad creativa. Hay un escritor lacaniano que leí por casualidad, que dice que la verdadera ortodoxia tiene que estar muy ligada a la herejía, porque la herejía mantiene despierta la ortodoxia y impide, porque son preguntas, son es decir, preguntas inteligentes a las que hay que responder, y que a veces la herejía se transforma en una ortodoxia nueva. Jesús y el movimiento cristiano al principio fue hereje, y ahora somos ortodoxos, ¿no es cierto? Es una manera de mantener vivas las escrituras. Pero como decía Abraham Heschel, solo el que es heredero puede ser pionero, en este caso de la palabra, ¿no es cierto? ¿Qué es una parábola? En estas tres primeras reuniones abordaremos las 7 parábolas del misterio del reino que están reunidas en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. La palabra viene del griego parabolé, cuyo verbo es parabalió, que significa, entre otras cosas, lanzar al lado de organizar un encuentro o lanzar hacia. Como verbo tiene dos acepciones: asimilar, que es tomar varios elementos para hacer una síntesis, y gobernar, que es organizar un conjunto de situaciones distintas para llegar a un fin, llegar a una comunión. El equivalente hebreo de este término es mashal. Este término designa cualquier frase imaginada. Puede ser un proverbio, la sentencia de un sabio, una adivinación o un enigma. La parábola forma parte del mashal hebreo. Un comentario del Cántico Rabá, un comentario agádico, es decir, más espiritual, no tan ligado a la moral, del Cantar de los Cantares, lo describe de esta manera. Nuestros maestros dijeron: que el mayal no sea una cosa insignificante a tus ojos, ya que gracias a él el hombre puede comprender la Torá. Parábola de un rey que en su casa perdió una moneda de oro o una piedra preciosa. ¿No la busca con una mecha que no vale más que un céntimo? Así, el mayal tampoco ha de ser una cosa insignificante a tus ojos, ya que gracias a él se pueden penetrar las palabras de la Torá. Es interesante porque vamos a ver, dentro de las 7 parábolas que vamos a hablar de ese tesoro que se encuentra dentro de la parábola. Jesús habla en una parábola un poco sobre eso. Hay 3 palabras que están muy relacionadas en la Biblia que tienen la misma raíz: diábolo, parábola y símbolo. La palabra balió, balein o bolos significa en griego lanzar.
Discóbolo es el que lanza el disco, por ejemplo. Y hablando de la creación, el padre Jack nos decía que todo lo creado aparece en dualidad. Día, bolos, es en distintas direcciones. Son las cosas lanzadas en dispersión. Y eso es el significado de la palabra diablo. Y si a esto le damos una dirección hacia, que sería la parábola, un sentido que conduzca a la comunión es el símbolo. Podemos decir que Jesús a través de las parábolas nos transporta del caos y confusión de nuestra ignorancia, diablo, en una dirección. Nos lanza a una trayectoria de su palabra, parábola, a la comunión y la síntesis, símbolo, del conocimiento del reino. Jesús no es el único que habló en parábolas. En el Antiguo Testamento encontramos 7 que están esparcidas en su totalidad en los volúmenes de los profetas. Jesús no habló en parábolas, pero en el profeta habló de estas parábolas. Segunda Samuel 12:1-4, que es la más conocida, que es cuando lo enfrenta el rey David. Isaías 5:1-7, Isaías 28:23-29, Ezequiel 15:1-8, Ezequiel 17:1-10, Ezequiel 19:2-14 y Ezequiel 24:3-14. La existencia de las parábolas en la Mishnah, que es la recopilación escrita más antigua, que terminó de escribirse en el siglo II, que es la que luego se va a multiplicar en el Talmud, son el fruto de una larga tradición oral hebrea más antigua que posteriormente fue escrita. Estas parábolas rabínicas fueron una forma accesoria utilizada por los rabinos para explicar la Torá. O sea que la tradición oral es más antigua que el siglo II, ¿no es cierto? En el siglo II terminó de ser escrita. Pero lo importante es que las parábolas rabínicas fueron una forma accesoria utilizada por los rabinos para explicar la Torá, la instrucción. Para Jesús, el uso de las parábolas está dirigido a la metanoia, hacia el cambio de nuestra manera de pensar y de vivir a través de un lenguaje simple, pero que nos compromete, nos obliga a tomar decisiones, a juzgar, a decidir. Luego del relato del buen samaritano, el Señor le dice a su interlocutor: ¿qué te parece? ¿Quién de estos 3 fue el prójimo de que cayó en manos de los salteadores? Lucas 10:36. Las parábolas son la instrucción directa del Señor que los evangelistas nos transmitieron en la presencia del Espíritu Santo. O sea que no son invento de los evangelistas. Recordemos que, como lo prometió Jesús, os recordará todo lo que yo os he dicho. Que lo escriba un hombre no quiere decir que no sea el Dios el que lo está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en la época del Señor, del Cristo, no existía la propiedad intelectual. Por eso, por ejemplo, antes se decía que la Torá había sido escrita por Moisés, cuando son muchos siglos, ¿no es cierto? Lo mismo es en este caso. Que se haya descubierto que tal palabra la dijo un evangelista no quiere decir que no la dijo Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eh, cada vez que es decir, recibimos el Espíritu Santo, es Dios el que está hablando en nosotros. Ahora, es verdad que en todo el Nuevo Testamento no hay una sola parábola que no sea de Jesús, ni los apóstoles y discípulos,
ni posteriormente los padres de la Iglesia han utilizado el relato parabólico, dejando la exclusividad de su utilización al maestro. A partir de elementos de la realidad cotidiana, un grano de trigo, una viña, un rebaño, la levadura, una higuera, perdón, etcétera, o también de trabajos, sembrador, pastor, administrador. Tomando cosas muy accesibles y concretas, Jesús nos conduce a través de una historia a realidades que están más allá de nuestro entendimiento, haciéndonos pasar sin arrebatos de lo conocido a lo desconocido. Pero contándonos la historia, este pasaje no puede realizarse sin el compromiso activo de nuestra atención, que es el principio de una participación de esa historia. La Biblia es una parábola, cuenta historias. La parábola no transmite conceptos, transmite historias. Por eso es viva esa transmisión. A través de cosas simples, el Verbo revela a los simples las magníficas realidades del reino. Toma el hecho cotidiano como base de apoyo para lanzarnos, parábola, al acontecimiento divino. Evita de esta manera la elevación sin sustento, el salto al vacío de la imaginación únicamente mental que puede conducirnos al precipicio de las ideas abstractas. La imaginación es en sí misma la capacidad que tiene el ser humano para crear y para representar. Es la semilla cuyo fruto nos va a hacer co-creadores con Dios en el mundo venidero. Somos creados en la imaginación divina. El Señor dice, la Santísima Trinidad dice, según la lectura cristiana, hagamos un hombre. Fue imaginado ese hombre. Hagamos un hombre antes de haberlo hecho. Pero como todo lo creado, y en este caso en particular más todavía, la dirección que le imprimimos a nuestra imaginación va a determinar consecuencias distintas. Algo tan grandioso puede ser muy peligroso. Podemos utilizar nuestra imaginación para evadirnos de la realidad, es decir, que puede ser un arma de la cobardía, o utilizarla para darle libreto a nuestros deseos o movimientos de reacción de nuestro corazón, que en ambos casos nos conduce a la deformación de la realidad. Pero también podemos usarla para crear y hacer presente, es decir, representar el acontecimiento sagrado, pasado y futuro, tal cual lo hacemos en la liturgia. El sacerdote, cuando está en el momento del epiclesis, dice, haciendo el memorial de su pasión gloriosa, de su resurrección de los infiernos, de su ascensión a los cielos y de su futura y gloriosa venida. Hacemos la representación de lo que va a venir. Lanza del Basto, que casi todos lo conocen. Clara creo que no lo conoce, no me acuerdo. Clara estuvo en la comunidad de Lanza del Basto, por eso hago ese chiste que muchos no lo van a entender. Dice, abandonada a sí misma o uncida al deseo, introduce lo real y lo falso, nos relega a un mundo intermedio, nos extravía en una especie de limbo. Pero también es ella, la imaginación estamos hablando, la que elude las apariencias y nos libera de la tiranía de la percepción inmediata. La voluntad puede domarla y la inteligencia puede adoptarla como herramienta. La creatividad depende mucho de la imaginación. Entonces cambia de nombre y se llama representación. Y sin representación no hay vida espiritual posible. Realizar la representación es servirse de la imagen para salir de lo imaginario. Es dar vida a la imagen para sacar vida de ella. Es estar colmado por la imagen y es colmarla de sí.
y es estar presente ante ella y obtener de ella una presencia. Gregorio Magno, comentando las parábolas del tesoro escondido y la perla preciosa, añade lo siguiente. Se dice del reino de los cielos que es semejante a las cosas terrenas, precisamente para que el alma, desde estas cosas que conoce, se eleve a las invisibles que no conoce, para que por el ejemplo de las visibles sea arrastrada a las invisibles, y como excitada por las cosas que con el uso aprendió, se enardezca, a fin de que por esto conocido que sabe amar, aprenda también a amar los desconocidos. Este texto me parece maravilloso, porque enardecerse por un texto es ponerle la imaginación, es como si, es, es como, no sé cómo decirlo, como estar frente a una presencia potente. Nosotros nos enardecemos por otras cosas, por un gol, por muchas cosas. Así como el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1,14, en la parábola la palabra divina se encarna en la palabra humana y habita en los hechos cotidianos, para que estos sean figuras, metáforas, alegorías del reino que viene a develar. El respeto de Dios por la voluntad humana hace que el Señor, a través de la parábola, nos sugiera los misterios del reino de manera evidente y velada al mismo tiempo. Así cada uno puede elegir libremente mirar sin ver y oír sin entender, o buscar, preguntar y permanecer velando con el Maestro para llegar al conocimiento que nos quiere revelar, como lo hicieron los apóstoles y los discípulos. En la audición de la parábola vamos de lo pequeño a lo grande. El verbo se hace pequeño en la palabra simple, el más pequeño en el reino de los cielos, Mateo 11:11, y la imagen se encarna. La parábola nos describe la kenosis del Señor, el abajamiento del Señor en esta enseñanza. Como dice Alfredo Sáenz, que es un gran comentarista sobre las palabras, tiene varios volúmenes, el verbo se abrevió para hacerse inteligible. Así como Dios no dudó en hacerse hombre de manera semejante, su lenguaje sublime, divino e intratrinitario se volvió lenguaje humano, abajándose a nuestro modo de entender y a nuestro hablar cotidiano. Evocamos los hechos cotidianos de nuestra vida imaginados por el Verbo de Dios, que es imagen del Padre, pero con una novedad. Todo Dios está presente en esa realidad cotidiana para que nosotros estemos presentes también, imaginados en la realidad divina. Y eso se denomina sinergia, unión de energías. Así como en la iconografía el icono es una imagen de la palabra, podemos decir que la parábola es una palabra que nos conduce a la restauración de nuestra imagen humana, sello luminoso que hemos recibido de parte del Creador y deformado por el pecado de nuestras imaginaciones abandonadas a ellas mismas o ligadas excesivamente al deseo. San Juan de Saint-Denis dice con relación a los nombres divinos que las denominaciones de verbo e imagen que corresponden al Hijo la imagen es paralela al verbo, porque el logos es una imagen verbal que se oye y la imagen es una palabra que se ve. La imagen es una palabra visible y la palabra es una imagen sonora. Maravilloso este texto. En el Apocalipsis hay un momento en el que el Señor dice que se dio vuelta y vio la palabra. No me acuerdo en este momento en qué lugar está.
Pero las palabras del Señor no son la meta del conocimiento, sino la travesía que nos abre la mirada del Espíritu sobre los acontecimientos. Nos prepara en el Espíritu para recibir los misterios del reino y de la Santísima Trinidad. Es decir, que nos guía hacia el cumplimiento de nuestra hora personal, así como el Señor tuvo una hora. Cada uno de nosotros tiene una hora. Una hora personal que nos va a hacer pasar de nuestra propia cruz, como el Señor, al conocimiento inmaculado de Dios Padre, origen y fuente de la divinidad de las tres personas divinas. Y eso los ortodoxos lo denominamos deificación. Nos anuncia Jesús en el Evangelio de San Juan. Os hablé en parábolas. Viene la hora en que ya no os hablaré más en parábolas, sino que con toda claridad os anunciaré al Padre. Y unos versículos más adelante, 2 versículos o 3, los discípulos le responden: ahora sí hablas claro y no hablas más en parábolas. Ahora sabemos que lo sabes todo y que no necesitas que nadie te pregunte. Tenemos fe en esto. Tú saliste de Dios. Es maravilloso este texto. ¿Por qué y para qué habla Jesús en parábolas? En la boca de Jesús, en su palabra, perdón, que se me esconde ahí. Las parábolas se multiplican hasta convertirse en una forma muy común, muy asidua de comunicarse que tuvo con sus contemporáneos. Esto lo precisan los evangelistas Mateo y Marcos. Todo esto lo hablaba Jesús a la multitud en parábolas y no les hablaba sin parábolas. Mateo 13:34. Y además, les anuncia Jesús la palabra con muchas parábolas semejantes, según podían oír. No les anuncia nada sin parábolas, mas a sus propios discípulos, aparte, les explica todo. Es decir, que seguramente Jesús dijo muchas más parábolas de las que nosotros hemos recibido. ¿Se acuerdan que al final del Evangelio de Juan dice que Jesús hizo tantas cosas y dijo tantas cosas que sería imposible, no alcanzaría el mundo para escribirlas en un libro? ¿Mm? Podemos preguntarnos por qué y para qué habló Jesús en parábolas. Es la primera pregunta que le hacen los discípulos al Señor en el Evangelio de Mateo, luego del anuncio al pueblo de Jesús sobre la parábola del sembrador. Por eso dejemos que Jesús mismo nos conteste. Por eso preparé un cuadro comparativo de los tres evangelistas, porque esta parábola está citada en los tres sinópticos, es decir, en los tres evangelios sinópticos, que los que estuvieron en las reuniones de Clara, ella lo explicó, son los evangelios que relatan en tres fiestas pascuales tres, eh, tres vueltas del Señor, tres caminos del Señor. Son el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Los discípulos se acercan y le dicen: ¿por qué hablas en parábolas? Responde y dice: porque a vosotros se da a conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no se les da. Sí, a quien tiene se le dará y tendrá en abundancia, mas al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les habló en parábolas, porque miran sin mirar, oyen sin oír ni entender. Son muy parecidas las tres
parábolas. Marcos dice, cuando Jesús se queda solo, los que están alrededor de él, junto con los 12, le preguntan sobre las parábolas. Les dice, a vosotros se da el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, se les da en parábolas. Así mirando, miran y no ven, oyendo, oyen y no entienden, a menos que se conviertan y los perdonen. Y Lucas, de manera más reducida, dice, le interrogan sus discípulos, ¿esta parábola qué es? Él dice, a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, a los demás las parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Debemos reconocer que esta respuesta de Jesús nos desorienta. Es como en este tiempo alguien me pregunte, Padre, ¿por qué Jesús habla en parábolas para que no entiendan? Una respuesta. Por eso una lectura literal de la palabra de Dios casi no tiene sentido. Es absurdo que el Señor habla para que no entienda. Primero tenemos que entender una cosa. Jesús se reunió con la multitud, dijo la parábola y se quedaron mudos. No dijeron nada. Esa es una de las razones por las cuales el Señor, porque Él sabe que está hablando y que no es muy entendible lo que le está diciendo. Porque el contexto en el que forman parte estas palabras que hemos leído en los tres evangelios se encuentran inmediatamente después de que Jesús dice a la muchedumbre la parábola del sembrador. La gente se retira y los apóstoles y discípulos que tampoco entendieron la parábola lo interrogan. Jesús se enoja con ellos y les dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo comprenderéis todas las parábolas? Es decir, que no solo la muchedumbre no entendió, los apóstoles y discípulos tampoco. En todos se cumplen las palabras de Jesús, que oyendo no entienden. ¿Y por qué entonces a ellos se les concede entenderlas? Porque preguntaron, porque perseveraron en la presencia del Señor, porque permanecen a pesar de su ignorancia. Entonces entendemos que Jesús habla en parábolas para que no entiendan aquellos que se mantienen distantes, inertes y tibios ante la incapacidad de comprender, como lo indica San Beda el Venerable. Para aquellos que están fuera y no quieren acercarse a los pies del Señor para recibir su palabra, todo sucede en parábola. Todo, es decir, tanto los hechos como las palabras del Salvador, porque ni en aquellas obras prodigiosas que realizaba, ni en aquellos arcanos que predicaba, eran capaces de conocer a Dios. Sin embargo, cuando Jesús agrega en Marcos, a menos de que se convierta y los perdone, que es un agregado de Marcos, nos está demostrando que la intención del Señor es tratar de curar también a los que se niegan, como lo explica admirablemente Juan Crisóstomo. Mas si el Señor habla de este modo es porque quiere atraérselos, y a ellos los incitó haciéndoles ver que si se convertían, Él los sanaría. Es exactamente lo que aquí dice el Señor, no sea que se conviertan y yo los sane, que es darles a entender la posibilidad de una conversión y que todo el que se arrepiente se salva. Que se dieran cuenta, en fin, de que Él lo hacía todo, no por su propia gloria, sino para salvarlos a ellos. Y es así que de no haber querido que ellos oyesen y se salvasen, tendría que haber guardado silencio y no hablarles en parábolas. Mas lo cierto es que con el mismo lenguaje parabólico, con ese mismo dejar en penumbras su pensamiento, trata de excitar la curiosidad, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Éxodo 18:23. Es decir, que resumiendo, el sentido, terminó el texto de San Juan Crisóstomo,
El sentido es despertar una búsqueda. Esa es la pedagogía de Dios. Despertar una búsqueda que es la condición necesaria para abrirse a una nueva posibilidad de vida. Jesús busca despertarnos, pero somos nosotros los que tenemos que hacer lo que el Señor le dijo al paralítico que permanecía echado en una camilla. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mateo 9:6. Es decir, despiértate, levántate, toma el elemento que te mantiene postrado, paralizado, los pensamientos, la angustia, el dolor, las distracciones, y vete hacia ti, hacia tu casa interior, es decir, hacia tu nombre, porque el nombre es la vocación, hacia ti, el ti profundo. Es un llamado de Jesús al despertar de nuestras costumbres, de nuestra mirada sedentaria, para movernos a una vida nómade, interior, en busca de la novedad, el asombro, la sorpresa. Por eso la parábola es una enseñanza que nos pone en movimiento. Dice Paul Ricoeur, filósofo y antropólogo francés del siglo XX. En ninguna parte Jesús dice lo que es el reino. Perdón. Él se limita a decir a qué se parece. Esto mismo es instructivo. Jesús no habla como un teólogo, no enseña con conceptos, ideas generales concebidas por la inteligencia, sino con imágenes. Todo lo que quiere decir está significado indirectamente por comparación. Así se hace entender por todos, ignorantes y sabios. El símbolo da que pensar, obliga a reflexionar, se podría decir. La parábola sorprende, impacta, choca, provoca, revelando tal o cual prejuicio, opinión o creencia impuesta por el medio de la educación de la época. Ella obliga, al prejuicio que se refiere, ella obliga a reconsiderar las cosas, tomar una decisión nueva. Ahora vamos a entrar un poquito en la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Yo considero que era importante que tomamos contacto con la parábola. ¿Qué significa la parábola como palabra divina? ¿Y a qué nos mueve? Y vamos a entrar un poco en el contexto general de esta capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y podemos observar el contexto en el que está inserta esta enseñanza. El Evangelio de Mateo contiene 5 sermones o discursos. El bautismo de Jesús y el sermón de la montaña, que es el primer sermón. El discurso misionero, Mateo 8, que es Mateo, el primero es Mateo 3:1 a 8:1. El discurso misionero, Mateo 8:2 a 11:1, capítulos. El discurso parabólico, que es que es Mateo 11:2 a 13:53, el capítulo 13. El discurso sobre la iglesia, Mateo 13:54 a 19:1. Y el discurso sobre el fin de los tiempos, Mateo 19:2 a 26:1. Es decir, que estamos en el discurso parabólico, capítulo 13. Y este se compone de 7 parábolas que en los otros evangelios están dispersas en distintos lugares. Salvo el trigo y la cizaña, que es exclusiva de Mateo, que seguramente vamos a ver parte también la reunión que viene. Las 7 parábolas son el sembrador, la cizaña y el trigo,
el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa, la red echada al mar. Y está organizado de esta manera. La parábola del sembrador de la palabra y de la explicación de la parábola. Las tres parábolas del reino, la cizaña y el trigo, que Jesús dice una detrás de la otra, sucesivamente. El hijo sembrador del reino, que es la develación de la palabra de la cizaña y el trigo, que nos va a llevar al fin de los tiempos. Y el discípulo del reino, que contiene tres parábolas. El tesoro, perdón, cuatro. El tesoro escondido, la perla preciosa, la red echada al mar y el discípulo del reino. Dos parábolas, el sembrador y la cizaña y el trigo, el Señor las interpreta a los discípulos la significación profunda y nos da la manera de leer, nos enseña la manera de leer profundamente una parábola. La parábola del sembrador es una de las más importantes de los evangelios porque Jesús da la clave de la interpretación de todas las parábolas que expresará posteriormente. Jesús dice a los discípulos: ¿no comprendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderéis todas las parábolas? Es decir, es como si el entendimiento de esta parábola que él explica es el inicio de la comprensión del resto de las parábolas. Como toda palabra del Señor, nos encontramos con un tesoro escondido que contiene varias significaciones o sentidos posibles. Sin embargo, aclaremos que no se trata de multiplicar las opiniones o las ocurrencias espontáneas. Las parábolas se construyen sobre alegorías, y la profundización de una palabra es a través de la alegoría, que hasta el siglo XVIII fue la lectura de todas las confesiones cristianas. A partir del siglo XVIII, no voy a entrar mucho en eso, pero a partir del siglo XVIII, a partir del racionalismo, se perdió la mirada espiritual, un poco la mirada espiritual de las parábolas, y se empezó a analizar a través de la crítica histórica las parábolas. Se empezó a imponer la lectura simple de las escrituras, y se interpretó que la alegoría era un agregado a unas palabras simples que tenían las parábolas, y que era un lenguaje sencillo y que ya actualmente no tenían demasiada importancia. Y expresaron que la alegoría era una especie de técnica en la cual se separaba la parábola, se sacaban las alegorías y quedaba el texto simple, que es la significación de la parábola concreta. Ahí se perdió toda la mirada espiritual y mística de la parábola. Eh, Jesús interroga a los doctores de la ley, a los expertos en las escrituras de la época, diciéndoles: ¿qué lees? ¿Cómo lees? Es decir, hay una lectura, no es una lectura simple la lectura de la Biblia. ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Orígenes cuenta que un sabio le explicó que las Sagradas Escrituras se asemejan a una gran casa con muchísimos aposentos, y que delante de cada aposento se encuentra una llave, pero no es la que conviene. Las llaves de todos los aposentos están cambiadas, y la difícil y al mismo tiempo importante tarea consiste en encontrar la llave adecuada. Me parece magnífica esta imagen. Entonces, nuestros guías espirituales para acercarnos al lenguaje sagrado de las Escrituras va a ser el Señor mismo y los padres de la Iglesia. Y desde esos encuentros nutricios, a lo mejor
vamos a poder agregar algo, bebiendo de las fuentes del espíritu, no de nuestras imaginaciones. Los padres evitaban en la interpretación de los textos tanto el simbolismo a ultranza, que minimiza la realidad concreta e histórica del texto, como la absolutización de la letra, es decir, la lectura literal, que es la que se ha impuesto. El protestantismo impuso la lectura literal, por los excesos, impuso la lectura literal de los textos. Eso lo hablé con el padre Agustín, que él me lo confirmó. Es decir, que por el exceso se elimina algo que es valioso. Es decir, Monseñor Jean decía que es una mirada cobarde eliminar algo por el exceso. Hay que, porque con ese criterio no podemos tomar más vino porque la gente toma mucho, no podemos, es decir, el exceso implica un discernimiento, es decir, implica más trabajo. Es decir, eliminar eso implica una instalación. En la lectura cómoda, literal, sin significación, se pierde la sabiduría divina de los textos. Decía San Gregorio Nacianceno, llamado el teólogo del siglo IV, nosotros para interpretar las escrituras seguimos una vía intermedia entre los que tienen una inteligencia totalmente burda y los que se inclinan a la especulación. No queremos quedar inertes ni ser más curiosos que lo necesario. La primera actitud es esclava de la letra y demasiado terrena. La segunda es digna de un intérprete de sueños. Las dos son igualmente defectuosas. Y vamos a entrar un poquitito en el contexto inmediato. ¿Tienen un poco de tiempo todavía? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sí. Sí, sí. El contexto inmediato nos ubica el texto que va a venir. Inmediatamente. El contexto inmediato. El otro Sí, contexto ya lo hablamos un poco, ¿no es cierto? El capítulo comienza diciendo que el Señor sale de la casa. ¿Qué casa? No sabemos. Algunos comentaristas dicen que podía ser la casa de Pedro, Mateo 8:14, o en una casa en Cafarnaúm donde solía alojarse cuando estaba en su ciudad. El texto dice, en aquel día Jesús sale de la casa, se sienta junto al mar, multitudes numerosas se reúnen con él, y por eso sube a una barca donde se sienta. Toda la multitud está en la orilla. Es muy interesante porque señala los gestos del Señor. El Señor se sienta primero en la orilla e inmediatamente en una barca que está en la orilla. El gesto de sentarse nos está anunciando que Jesús va a transmitir una enseñanza. Es el mismo gesto que tiene Jesús cuando va a hablar sobre el Sermón de la Montaña. Se sienta y habla. El Papa Benedicto XVI, en su comentario del Sermón de la Montaña, interpreta que Jesús se sienta como en la cátedra de Moisés como maestro. ¿Qué es esa orilla? Desde el límite, creo que podría ser la puerta, porque la orilla fue creada como límite entre las aguas y la tierra. Tiene un límite esa orilla. Podría ser la puerta, donde el Señor se sienta primero ahí y después entra a la barca, la puerta que nos hará atravesar el Señor para pasar de la semilla de trigo, donde empieza la parábola, al reino de Dios. Él desde la orilla, desde el límite que separa este mundo del reino,
nos hace pasar a través de su palabra en comunión con nuestra audición, no nos olvidemos que Él dijo, yo soy la puerta. Vamos a parar acá y vamos a terminar con un texto de Mata el Mezquín, por supuesto, mi padre espiritual. A medida que lees la Biblia como un mensaje que Dios dirige a tu persona, las palabras viajan a las profundidades de tu conciencia y tu sensibilidad espiritual. Es entonces cuando tu lectura se realiza en toda lucidez espiritual, con un corazón abierto y receptivo, dispuesto a obedecer y regocijarse. Son huellas vivas y visibles del dedo de Dios, que se mueve, forma y dibuja su marca divina y efectiva. Mata Mesquín en su biografía comenta que leyó tanto la Biblia, tanto las Escrituras, que entró en la vida de todos los personajes de las Escrituras, que convivió con ellos, que los conoce y que entiende sus reacciones, lo que decían, es decir, logró penetrar en la Escritura y dialogar con los personajes que tiene la Escritura. Es decir, que la Escritura es una vida, una letra viva, donde se puede vivir y convivir, pero depende mucho de cómo nos acercamos a la palabra divina. Si quieren hacer alguna pregunta. Yo insistí mucho en la explicación de la parábola, porque a ustedes les pareció un poco largo, pero porque en este momento la mayoría de las confesiones ni tienen en cuenta las parábolas, las consideran un lenguaje infantil, antiguo, primitivo, etcétera. Y es muy importante que nosotros podamos este, tomar conciencia de la palabra de Dios y el significado. Es muy importante que volvamos a las fuentes, porque las parábolas son la primera enseñanza de Dios en el mundo. Claro, no tiene conceptos. Lo que pasa es que a partir del siglo tercero o cuarto ya empezaron a aparecer los conceptos, la teología, que yo no hablo mal, no combato la teología y los conceptos. Son necesarios para algo, pero ojo, porque la escritura es una palabra viva, es una palabra para vivir, no son los preceptos. Ojo que somos ortodoxos y que, como dijo Clara en su curso hermoso que dio este año, dijo que ojo con los ortodoxos, porque los fariseos eran ortodoxos, los ortodoxos de la época. Tengamos cuidado de no estar demasiado apegados a los conceptos y a los preceptos. No sé si lo dije, porque no sé si lo dije, sí creo que lo dije, que debemos vivir pegados a las herejías para mantenernos despiertos, como dice ese hombre, que me parece muy interesante. Sobre todo porque de las herejías han surgido, el cristianismo surgió en una herejía, eran considerados herejes por los fariseos. Eso no quiere decir que todos los herejes este, van a merecer pertenecer a una revelación, pero ojo, porque es una instalación.
puede ser una perfecta instalación que nos mantenga como al eh, paralítico. Bueno, yo le dije que hablen y sigo hablando yo. Perdón, me voy a enmudecer yo mismo. ¿Puedo preguntar Elena, algo? Hola. Elena. Ah, bueno, gracias, Enrique. Sí, Eh, Me perdí un poco en una parte, cuando explicabas el por qué habla en parábolas. A ver si puedo concretar la pregunta. Hay como mm, una especie de momento donde se nos habla en parábolas, eh, con el objeto de despertar la sensibilidad, la curiosidad, de que nos acerquemos en forma viva a esa palabra. Pero después pareciera que dice que hay un momento en que eso se acaba y el Padre es revelado en su totalidad. Es así lo que... exacto. Sí, eh, sí, exactamente. Es decir, porque la parábola es el camino, mm, el destino es el símbolo, que es la unión. Por eso Jesús generalmente siempre toma como ejemplos de parábolas lo visible y lo invisible, lo creado y lo increado. Es decir, Jesús une a lo creado, que es la naturaleza, los trabajos, etcétera, a través de la parábola lo transforma en lo no creado. Pero ahí ya entramos en contacto no con el camino de la parábola, sino con el camino del símbolo, de la unión, de la deificación, de la unión de las energías divinas con las energías humanas. Por eso al final del Evangelio de Juan dice, bueno, ya no hablas más de parábolas. Es decir, ya entramos en una comunión distinta, nos conduce a la comunión la parábola. No sé si te responde la pregunta. entonces la parábola sería un camino, un Sí, proceso, exactamente. es Sí, como un salto que es la parábola exactamente definitiva, lo que es. y uno termina aterrizando o se pretende que se termine aterrizando en el otro plano más trascendente, Exactamente, de la comunión. O sea que en algún exactamente. momento la parábola es como que se abandona como camino. Es decir, no, se transforma en una unión. Es Ah, decir, porque digamos, todo lo creado está en unión. Nosotros lo hemos separado a través de ciertas teologías donde se habla del mundo natural y sobrenatural, pero en realidad es todo no es lo mismo, son dos cosas diferentes, pero que están en unión. Universo significa vueltos hacia el uno. Es decir, la palabra nos lleva a la unión de lo creado con lo increado, de manera un poco más mística, digamos. sí, eso es más claro. Gracias. No. Clara, sí, Quería hacer una pregunta con respecto a este concepto, digamos, de lo que puede ser una parábola. ¿Cómo reconocemos una parábola? ¿Y hasta qué punto todo el mundo no es una parábola? En la realidad que nos rodea no es una parábola, porque Jesús toma una imagen cotidiana que todo el mundo conocía, que es el hombre que sale a sembrar, y de esa imagen cotidiana da la enseñanza que sabemos. sí, Pero si nosotros tuviéramos ojos para ver, cualquier realidad que nos rodea se podría convertir en parábola. No sé si me mm, estoy equivocando, estoy diciendo algo totalmente. claro. No, sí, clarísimo. Es decir, que parábola no es Vamos, solamente una narración, sino que puede ser el hecho mismo tal como lo percibimos, en su brutalidad de percepción, que se sí, convierta en algo significativo que nos lleve hacia el símbolo. ¿Puede ser eso? exactamente, sí, totalmente. Es eso. Eso, sí, bueno, esa es Es decir, la primera. no sé si yo lo expliqué bien, pero sí, es eso. Es decir, la Biblia es una parábola, por ejemplo.
En ese, sí, eso recuerdo que lo dijiste, pero en ese caso, los gestos de Jesús, que a veces están narrados con bastante detalle, los Sí, gestos de Jesús serían también como parábolas, claro, parábolas claro, no narrativas, pero sí, gestuales. exactamente. Por ejemplo, Eh, levantó los ojos al cielo, Se sentó, se sentó, hizo barro y lo puso sobre los ojos del ciego. Eso sí, abrió la es boca una y dijo, parábola. sí, sí, cuando dice abrió la Exactamente, de boca y acuerdo, de dijo, acuerdo. Crisóstomo dice, deteniéndose en el abrió la boca, diciendo que no solamente enseñaba con el gesto, sino también con la palabra. Por ejemplo, yo dio ejemplos, por eso hay que detenerse mucho. Las escrituras no, es decir, guardan eh, misterios profundos y significaciones profundas que son absolutamente inagotables. Absolutamente inagotables. La vida es una parábola, sí. Por otra parte, es decir, creo que lo dije también, la parábola nos elimina los conceptos, no elimina, la parábola no tiene conceptos, porque la vida no es un concepto. Podemos a través de los conceptos tener ciertas afirmaciones sobre las cuales nos podemos, por ejemplo, el credo, sobre las cuales tenemos, bueno, esta es nuestra creencia, digamos, esta es nuestra fe, digamos, pero así como ciertos conceptos. Pero a su vez esos conceptos están hablando de una vida, de la vida de Dios, de la vida de los hombres, de la vida de la Santísima Trinidad. Si nos detenemos en la parábola, perdón, en, en el credo, también es eso. Es decir, y la Biblia nos cuenta acontecimientos, no conceptos. Por eso es toda una parábola la Biblia. Gracias. Y también nos recuerda que hay otra vida. Podemos expandirnos en otra vida a través de la palabra, pero fundamentalmente de completar la palabra, que es la acción, ¿no? El Señor dice, Dios dice en el profeta Isaías, creo, sí, en Isaías, dice, la palabra mía desciende y no se eleva hasta haber sido hecha. Algo así, parecido, hasta que no haya sido hecha. La palabra y el acto son una misma cosa. Por eso al principio con Adán, Dios decía y Adán hacía, no es porque estaba sometido a Dios, porque era una relación en la cual la palabra y el acto era una sola cosa, porque eran uno con el Señor. Después se metió un tercero. Nos fuimos un poco para atrás, para el Génesis. ¿Quieren agregar algo más o terminamos? Que no sé qué hora es, pues yo con el... Acá, uy, sí, son las 9 menos cuarto. Deben estar todos cansados con ganas de comer. Así que bueno, les vamos a pedir a... Ahí se fue, cierto que se iba a ir. Sí, Ailán dijo que se tenía que Señor, ir antes. se iba a ir. Bueno, cantar por Zoom no sirve, si no, nunca estaría a cantar. Entonces, les agradezco mucho el silencio, la participación silenciosa, este, y nos Una, vemos la próxima vez. una ¿Sí? bendición, Padre. Una bendición, Padre. Bueno.
Los voy a bendecir con agua bendita, porque espiritualmente el agua bendita puede llegar a ustedes. Porque el espíritu no tiene ni tiempo ni espacio. Así que los voy a bendecir. Que nuestro Señor Jesucristo, palabra y verbo de los actos divinos, bienhechor de toda la creación, dador de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los guarde esta noche en su aljaba, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Chao.